Todos somos alma en movimiento y aunque quizás no todos nos expresamos a través de la danza, tenemos una historia que contar y un movimiento que nos define. Esto es Cápsulas en Movimiento, un espacio para compartir, inspirar y conectar. Y bienvenidos a Cápsulas en Movimiento, donde las almas cobran vida, las historias se entrelazan y la danza es protagonista. El día de hoy tengo una invitada súper importante, súper especial para mí. Ella es una persona súper determinada porque imagínense ustedes, desde los 8 años de edad, cuando su mamá la alistaba para ir a su primera clase de ballet, colocándole sus mallas y su liótar, haciéndole el moño, ella sintió un polvo mágico que la cubrió y dijo, esto es lo que yo quiero para toda mi vida. Así es, así lo dijo Cristina cuando tenía 8 años. Bienvenida, madre. Gracias, mi amor. Qué rico verte y estar aquí contigo, acompañándote o en una ocasión más. Sí, señor. Como estamos de la mano muchas veces. Ella es caraqueña. Nací en Caracas. Bueno, es verdad, ella es valenciana. Soy valenciana, pero nací en Caracas. Ella nace en Caracas y su formación inicia de la mano de la maestra Elisa Soteldo. Ella es fundadora de Las Voces Blancas y su formación de ballet clásico inicia con la maestra Keiler Mecheo. Una magia de verdad que haya tenido el placer de tener a esos maestros en tu formación. Y ellos de tenerme a mí. Claro, porque ellos Imagínate. vieron ese potencial y te agarraron Sí, ahí señor. para destacarte. Yo estoy agradecida con el papá de Cristina porque en un momento de su vida tuvo que trabajar y venirse a Valencia. Sí. Y yo estoy feliz porque es que de allí ella decidió hacer vida en Valencia y formar su familia aquí. Y bueno, el Estado Carabobo tiene que estar súper agradecido porque ella es una promotora cultural incansable dentro de nosotros para seguir fomentando y seguir dejando la danza en nuestro estado en alto. De verdad que eres alguien grandísimo a quien todos admiramos. Ella es bilicenciada. Cuando ella llega a Valencia, decide... Bilicenciada. Ella estudia... Ese nombre me lo puso Rumen. Rumen, es verdad. Nuestro querido maestro Rumen. Él ya estudia en la Universidad de Carabobo, nuestra querida universidad, licenciada en administración comercial, porque su papá le dijo, no hay opción. O estudias tu carrera y seguimos en el ballet. Y te complazco con seguir pagando el ballet. Claro que sí. Esa fue la condición. Agradecida con mi papá toda la vida por eso. Sí, señor. Y luego hace su licenciatura en danza en la primera corte en Eliudanza en ese momento. Sí. Bueno, yo feliz porque ella es un árbol frondoso que sigue creciendo con unas ramas grandísimas para abrazarnos a todos, llenarnos de frutos y cobijo a todos los que decidimos estar bajo su guía y su tutela. Así que yo estoy agradecidísima de estar, que tú, mi papá, haya decidido llevarme a esa escuela cuando yo tenía, a tu escuela, cuando yo tenía 4 años, y que bueno, tú hayas visto algo en mí. Nuestra escuela. Uno dice nuestra escuela porque es así. Nosotros pasamos más tiempo en la escuela que a veces en la casa. Sobre todo cuando estábamos jóvenes y solteras. Cuando estaba así, ya ahorita para mí es diferente, pero para todos los bailarines que nos están viendo y seguramente padres y representantes, ellos van a decir, es así. Mi hijo pasa mucho más tiempo en su escuela de ballet y por eso es muy importante decidir a dónde los llevamos, porque ustedes, los directores, son alguien que determina nuestra formación. Ella tiene un lema fabuloso en la escuela, que es que nosotros no formamos bailarines, formamos maravillosos seres humanos. Sí, señor. Así que bueno, yo puedo seguir aquí hablando y hablando de todo lo que ha sido ella para mí y lo que ha sido para el Estado Carabobo. Pero estamos aquí vamos a hablar de esas dos almas que fueron la imagen de nuestro calendario, que son Raúl y Cristina, que se formaron junto a ti en la escuela, gran parte de su formación. Y yo quiero saber en qué momento de tu vida, a lo largo, que siempre me has dicho que tu vida como bailarina fue corta, ¿cuándo sentiste que tu vocación, así como sentiste el primer día que la danza a los 8 años iba a ser tu vida, ¿cuándo sentiste que tú querías ser maestra, querías formar tu escuela y querías formar bailarines? Bueno, tú sabes que el día que tú me preguntaste eso, yo en la noche me fui a pensar y yo te lo agradezco muchísimo, mi amor, porque en la noche, tú sabes que la gente cree que sueña. No, yo no estaba soñando, yo estaba pensando y me retrocedí hasta los 6 años. Yo estudié en Caracas en el Colegio Madre del Divino Pastor, un colegio de monjas maravilloso,
que tenían el instinto cultural muy exacerbado. En mi colegio estaba la madre Pilar, que era la profesora de piano, y cuando yo entré a primer grado, teníamos una profesora trinitaria que daba las clases de gimnasia. Entonces yo entré, por supuesto, tenía que hacer clases de gimnasia, y de pronto esa profesora, que honestamente lamento no recordar su nombre porque yo era muy chiquita, llamó a mi mamá y le dijo que ella le sugería que yo entrara a las clases de ballet del colegio. Y mi mamá dijo, bueno, por supuesto, claro. Me inscribió en las clases de ballet del colegio y al final del curso yo hice 2 presentaciones. Hice la de mi salón con todas mis compañeritas e hice un bailecito de chinitas en el grupo del ballet donde yo era la solista. Okay. Y mi mamá se tapaba los ojos y le decía a mi tía Luisa, le decía, avísame, ¿qué está haciendo? Porque mi mamá no se imaginaba, porque yo era tremenda, yo era no tremenda, pero era hiperactiva. Okay. Y yo era muy, ¿sabes?, hiperkinética. Y mi mamá se imaginaba que yo estaba haciendo una locura. Y Luisa le decía, no, voltea, mírala, está adelante, en todo el medio, de primera, qué bien lo hace. Y entonces mi mamá volteó y dijo, ah, caramba, se sorprendió de ver cómo esa disciplina a mí me marcó. Después, bueno, yo seguí, por supuesto, inmediatamente apareció Keila, estaban las voces blancas, y las monjas de mi colegio estaban maravilladas con que esa niñita de las voces blancas estuviera en su colegio. Además que habíamos 2 niñitas de las voces blancas en el Divino Pastor. Cuando yo paso a primer año de bachillerato, ahora hay una cosa que se llama figa que se copió de toda la vida de los colegios, porque mis monjas de mi colegio hacían el festival de Navidad, pero teníamos que montar aguinaldos, no gaitas, aguinaldos. Y yo llego a primer año y yo dije, aquí estoy, esta es mi salsa, y agarré a todas mis compañeras y yo veía cuál era la diferencia de años anteriores con las muchachas de bachillerato. Y yo dije, bueno, perfecto, primero que nada, un uniforme, todo el mundo uniformado. Y le puse un uniforme a todo el mundo. 2, todo el mundo tocaba 4, los aguinaldos. No, aquí furruco y tambora. Vamos, ¿quién sabe tocar furruco y tambora? Y puse a las mujeres a tocar furruco y tambora. Las que cantan, para ver quiénes son las que van a cantar. Perfecto, esto va con coreografía. Y monté din, din, din a 3 voces con coreografía. Por supuesto que fuimos la sensación y ganamos ese año el festival. Ahí las monjas ven, por supuesto, la capacidad que yo tuve de organizar eso y me convirtieron casi que en la organizadora de los eventos del colegio. Entonces yo tocaba guitarra de oído, montaba las canciones para las misas del colegio, para las primeras comuniones, y las monjas me piden, en ese mismo primer año de bachillerato, me dan el poema de La princesita y la estrella de Rubén Darío. Y la madre me da aquella maravilla de poema y me dice, yo quiero que montes un ballet. Y yo veía aquel poema y yo decía, ¿cómo que yo monte un ballet? Te imaginarás que en esa época todavía no habían cassettes. Claro. Así que ¿cómo editabas la música? Claro. Todavía 0 cassettes. Y yo, bueno, yo me fui para mi casa, saqué todos los discos clásicos de mi papá y mi mamá y elegí mi música. Una música de un surco, de un disco de acetato. Y empecé a montar mi ballet. Agarré a mis 4 amigas que estudiaban ballet, 3 amigas que estudiaban ballet en el colegio y a 2 amigas mías que no estudiaban ballet nada, pero les puse un tutú romántico porque acabamos de hacer oberturas de Offenbach en el ballet con Keila. Pedí vestidos prestados, vestí a todo el mundo con aquello y monté La princesa y la estrella. Bueno, ese día una persona que era la directora de cultura de un club de Caracas lo vio, vino a hablar conmigo para invitarnos a ir al Día de las Madres del club, o sea, a los 2 días. El viernes fue en el colegio y el domingo fue en ese club. Y bueno, yo le dije a mis amigas, muchachas, ya nos están contratando, Claro. Vámonos. Y nos fuimos al club y tuvimos un gran éxito. Inclusive, el día del colegio yo invité a Keila. Qué bueno. Y Keila fue a presenciar aquello al lado de mi mamá. Y Keila se sorprendió porque ella le decía a mi mamá, ¿qué capacidad tiene Cristina? Primero, coreográfica. Segundo, de organización para organizar tan jovencita a estas niñas. Y algo desde cero. Y fue desde cero. Y de cero y sin asesoría, ni apoyo, ni acompañamiento de nadie.
Entonces, bueno, fue todo un éxito. Por supuesto que a partir de ese momento yo me convertí en la delegada cultural de mi colegio y de mi salón en especial, por supuesto. Y siempre ganábamos y siempre nos destacábamos en todas las actividades culturales del colegio. Yo creo que ahí yo descubrí que a mí me gustaba ser coreógrafa. Yo descubrí que me resultaba muy fácil la parte docente, que se me daba sumamente bien el manejo gerencial, sin yo saber que eso era gerencia. Exacto. Se me daba de manera muy natural y ahí comencé, me dieron la oportunidad en Las Voces Blancas, me dio la oportunidad Keila, por supuesto, con los grupitos de preballet de la escuela. Y bueno, ahí comenzó el camino, mi amor. Qué bien. Ahí comenzó. Me encanta. Y claro, ya luego, lo que te comentaba, que cuando nosotros hicimos el 2º aniversario de la escuela, yo tenía un bebé de 6 meses. Yo tenía a Eduardo recién nacido y ya yo quería que en este 2º espectáculo de la escuela, que lo hicimos en el Ateneo de Valencia, hubiera algo un poquito más serio. Y yo monté unos valses venezolanos en este espectáculo. Y yo decía, ¿y quién va a bailar en puntas? Para que los papás vean que se baila en puntas. Allí invité a alguien a quien admiro mucho, que es al maestro David Noguera, que se graduó conmigo en Eliu Danza también, de licenciado en danza. Y le dije, David, yo necesito que tú montes esta pieza en la que vamos a bailar tú y yo. Bailamos Natalia, un vals preciosísimo, donde David, bueno, me hizo volar, hizo todo lo que pudo en aquel pequeñito escenario del Ateneo de Valencia. Y ese día, te voy a echar esta anécdota, creo que ya tú me la has escuchado, en una de las elevaciones que me hace David, el cierre del vestido se abrió. Y David me decía, tranquila muñequita, sigue que yo te cubro, yo te tapo, yo te cubro. Y yo, ay, perfecto, yo con el cierre abierto. Y en eso salimos de escena y luego teníamos que volver a entrar para el cierre de la pieza con todas las niñas de ese grupo. Y a lo que yo salgo está una mamá con hilo y aguja. Y ella espérate, no te muevas, no te muevas. Y yo, claro que me muevo. Yo, niñitas, sonrisa, lindo. Y yo con aquella cosa, claro, animando a las niñitas para que ellas se vieran bien. Y lo menos que a mí me interesaba era el cierre de mi vestido. En ese momento yo supe, ya voy a llorar, yo supe que a mí no me interesaba ser bailarina. Yo supe que a mí me interesaba que las demás niñas lograran sentir lo que yo sentí, ese amor que yo sentí por el ballet, y que ese iba a ser mi objetivo en la vida, no iba a ser bailar. Por eso muchas veces la gente me dice, nunca te vimos bailar. Gracias, no hace falta. Yo no abrí una escuela de ballet para yo ser la estrella. Yo abrí la escuela de ballet para que las niñas que se inscribieran y tomaran clases en mi escuela se convirtieran en las estrellas. Y eso es lo que he hecho por 39 años, 39 mi amor. Años. Te consta. Me encanta. ¿Saben qué? Somos los primeros en escuchar toda esa historia. Sí, señor. Porque la formación y todo lo que yo les dije al principio, está su podcast y están infinitas entrevistas que le han hecho para que descubran más de mi querida maestra. Pero esa es muy divertida. Del cierre y sus inicios en su colegio, de verdad que ni yo me la conocía, que nadie, tengo la vida, nunca así que somos aquí la exclusiva. Sí, señor, nunca lo cuento. Es verdad, bueno, a mí me encanta porque yo cuando decidimos pasar de simplemente un calendario y ver de qué otra manera podíamos apoyar lo que era la danza y sacarle jugo a eso que se iba a quedar en un acrílico allí. Yo decía, bueno, chévere, vamos a entrevistar a los bailarines, pero ¿quién formó a los bailarines? ¿Quién está detrás de esos bailarines que están allí? Y me parecía súper importante destacar la figura de ustedes. Además que, bueno, no has sido nada más para el medio del ballet, ya que de verdad que escuela de ballet somos pocos, casi. Y series menos. Y siguen menos, así es. Pero tú creaste ProDanza Carabobo y has sido una aliada para todas las escuelas. Este año, ¿cuántas escuelas hay en ProDanza? 60 escuelas. Participaron más de 60 escuelas, imagínate. Siempre, muchos años. ProDanza arriba a su aniversario número 27. 27. Sí, entonces, son muchos años y todos allí, me consta, o sea, estamos felices de que tú
decidieras apoyar, porque esa fue tu visión, ¿verdad? Sí. Que no solamente se quedara en la escuela de ballet, sino que ¿qué más? Siempre. Yo cuando yo estuve feliz de estar en su podcast, quien no se haya suscrito, ¿y tú que bailas? Claro, y tú que bailas con Cristina Gutiérrez. Sí, señor. Yo comentaba que de verdad que es un lujo la participación de estar en Prodanza, de crecer en Prodanza, por lo menos yo que estuve desde el día 1, pero estoy segura que va a seguir siendo un lujo el que tiene 5 años, el que tiene 10 o los que se iniciaron este año en esta maravillosa. Tenemos varias agrupaciones que están debutando en Qué Prodanza este año. bueno, qué bueno. Siempre, ¿verdad? Siempre hay algunas escuelas nuevas, edición Todos tras los edición. años hay, pero hay un fenómeno que cuando ya tú miras las estadísticas, ves como lamentablemente muchas escuelas desaparecen, son un poco efímeras. Okay. Que es el valor que tiene nuestra escuela. Así ¿Sabes? es. Que es una escuela que este año arriba los 39 años continuos, sin parar, con proyectos permanentes. Y en eso tú tienes razón. Yo creo que esos proyectos permanentes, como decía mi maestra Elisa Soteldo, nosotros éramos fuente de su inspiración. Y para mí ustedes son fuente de mi inspiración. Toda la gente que nos acompaña en Prodanza son la fuente de mi inspiración. Y yo por eso es que creo que nunca podré dejar de crear. Mientras la vida me lo permita, voy a estar innovando, haciendo todas las cosas diferentes, pero por supuesto que todas inspiradas en ustedes. Qué bello. Porque ustedes son la fuente de mi inspiración. Ay, qué belleza, me encanta. Y yo estoy ahí de la mano con ella, lo he vivido, gracias a Dios que he podido estar ahí, aprendido de ti. Y ahora yo quiero que tú nos cuentes esas mayores enseñanzas de tus dos maestras, Elisa y la maestra Keila, que tú sigues aplicando. ¿Qué cosas buenas te dejaron tus maestras que quieres seguir fomentando en todos nosotros? Mira, yo siempre, Keila y la señora Soteldo van de la mano, por supuesto, pero eran edades diferentes. La edad de Keila, por supuesto, era la hija, era mucho más joven, era mucho más impetuosa, tenía una disciplina que era el ballet clásico, que era sumamente estricta, y yo a Keila le voy a agradecer toda la vida lo estricta que fue. Y yo recuerdo que cuando nosotros hicimos Peter Pan, que yo era tan chiquita, tenía 7, 8 años, hubo una función en la que yo no era Campanita, sino que era Campanita mi compañerita Marisol Bello, también estudiaba ballet. Y yo estaba en el público antes de comenzar la función, y alguien de la producción me dijo, Cristina, sube y dile a Keila X. Y yo subí por la escalerita central, abrí el telón y entré. Cuando yo traspasé el telón central, Keila me agarró y me dijo, nunca más vuelvas a hacer eso, pero firme, contundente. Y yo te imaginarás, yo miraba para arriba a esa persona que yo admiraba tanto y que me dijera con esa contundencia, nunca más pases por ahí. Lo aprendí para toda la vida. Es que por ahí no se pasa. Claro. Es que cuando el público entró, la magia es cuando el telón se abre. Entonces, fíjate, yo tan chiquita, con 7, 8 años, entendí que eso no ocurre. Yo no lo voy a permitir nunca, jamás, porque el público merece un respeto. ¿De qué aprendí eso? Fíjate, que quizás en ese momento me pareció dura, pero es que eso forma parte de quién soy yo. Yo aprendí de Keila muchas cosas maravillosas y aprendí esa disciplina, esa contundencia. En Las Voces Blancas tengo otra anécdota. Nosotros éramos muy felices en Las Voces Blancas y la señora Elisa, que tuvo que hacer esto, formar este coro, ¿sabes? Como aprendiendo ella misma. Y me acuerdo que nosotros tenemos este programa todos los sábados, nosotros teníamos ensayos durante la semana y el primer día de la semana, cuando ya la señora Elisa tenía perfectamente cuál era el programa del fin de semana, ella se sentaba y nos decía, ok, va tal producción, recuerden cuál es el vestuario de cada producción. Y nosotros éramos niños, mi amor, yo tenía 12 años, 11, 10, y teníamos un cuadernito donde anotábamos la producción de cada semana, porque no había WhatsApp. ¡Qué maravilla! Ni recordatorio de las mamás de decirle, recuerden. No, pero qué maravilla que teníamos cuadernito. Claro, claro. Porque en el cuadernito tú anotabas y tú te ibas al cuadernito, echabas para atrás y veías.
En cambio, en el WhatsApp todo el mundo empieza a decir, hola, ¿qué tal? Feliz cumpleaños, qué lindo. Te ponen dedito y te ponen carita. Y entonces cuando tú vas a buscar la información importante. Se perdió. Entonces tú buscabas en el cuadernito qué producciones iban. Y tú tenías que hacer el vestuario, sacar el vestuario y tener todo listo para el sábado irnos a TVN5 a grabar. En TVN5, cuando tú llegabas, a ti no se te podía quedar nada. Nada. Y yo recuerdo que en ese día, que fue la única vez que se me olvidó algo, teníamos una parte que era el concierto formal de la primera parte del programa, que era con un vestido de gala que nosotros teníamos azul marino, con un cuello blanco, y siempre usábamos 2 colitas. Usábamos unas medias Danskin blancas y nuestros zapatos Pepito. Eso era característico de la José Blanca. Y llevábamos 2 colitas y 2 lazos. Cuando yo me percato que no llevé los 2 lazos, yo me quería morir. Y alguien a quien yo recuerdo con mucho cariño, la señora Mallorca, era la mamá de las hermanas Mallorca, me dice, no te preocupes, mi amor, yo te voy a hacer unos lazos con una servilleta. Y agarró una servilleta, me hizo la forma exacta a los lazos. Y me coloca mis servilletas blancas, porque los lazos eran blancos. Y yo feliz porque tú veías aquello en cámara. Parecía exactamente los lazos. ¿Y cuál era el problema? Que así como cuando yo tenía 6 años en el colegio, estaba de primera en todo el medio, en la primera fila, en las Voces Blancas también. Yo siempre estaba en primera fila. Y llega la señora Elisa y el director del programa, Luis Domínguez, hace un paneo de los niños antes de arrancar. Y la señora Elisa se me acerca y me dice, ¿y tus lazos? Y yo, se me quedaron. Siéntate. Porque al que se le quedaba algo se sentaba y no iba en el programa. Y yo, pero es que se te quedaron. Siéntate. Y yo fui, me senté. Keila acomodó la posición, arregló todo y yo pasé todo el programa sentada. Dios. Esta disciplina maravillosa de la danza y del ballet, en mi caso y en tu caso, es algo que deja huella en nuestros hijos. Digo nuestros hijos porque ahora vamos a extrapolar todo lo que hemos hablado de los padres, porque nuestros directores, nuestros maestros se convierten en padres para nosotros de la danza. Sí. Y bueno, yo a ella le digo madre y es mi madre del ballet, de la vida, de muchas cosas. ¿Qué le dirías tú a esos directores que son ejemplo a seguir, que con esta nueva generación de bailarines, que hay un reto a nivel también de todo lo que vivimos actualmente con las redes sociales, cómo afrontar esta nueva generación de bailarines y como directores con respecto a la formación y cómo impactamos en la vida de nuestros estudiantes de danza en general? Mira, me estás preguntando por los directores. A mí los directores me preocupan, porque cuando yo arranqué la escuela, mi primer compromiso serio, yo tenía 26 años y yo sentía que yo estaba muy joven. Además del background que yo traía, de la formación que yo tenía desde los 6 años de edad, porque ahora me doy cuenta que es que empecé a los 6 años, ¿sabes? Y yo sentía que yo era joven. Ahora imagínate cuando a mí me llegan unas criaturitas de 16, 17 y 18 años que resulta ser que son directoras de unas escuelas. A mí eso me preocupa, pero más que el mensaje a los directores, yo le daría un mensaje a los padres, a los representantes. Uno tiene que pensar que un hijo es esa masa que tú vas a moldear en la vida y que toda aquella información que tú le incorpores a ese pequeño ser humano va a marcar el futuro de su vida. Entonces, por eso es tan importante la elección del colegio a donde tú vas a llevar a tu niño. Tú como padre hacerle un seguimiento a ese colegio, a los profesores de ese colegio, al lugar donde vives, quiénes son las compañías de tus niños, quiénes están en torno a tus niños. Y obviamente cuando hay una actividad extracurricular, que yo digo que son mal llamadas actividades extracurriculares, porque yo siento en este momento que las actividades extracurriculares son las que dan los colegios. Las que dan los colegios. No las que dan las instituciones serias como la nuestra. Nosotros damos una disciplina seria. Entonces, eso no se llama actividad extracurricular.
tenemos que ver muy bien cuál es la trayectoria de esa institución, cuántos años tiene de trayectoria, cuáles son el comentario. Cuando a mí la gente me dice, pero es que tú no le haces propaganda a la escuela, es que nunca me ha hecho falta hacerle propaganda a la escuela, porque la mejor propaganda de mi escuela, número 1, soy yo. Segundo, es el boca a boca. La recomendación que un padre le haga a otro padre. Entonces, cuando la gente habla bien de mí, cuando la gente habla bien de ti, cuando la gente habla bien de nuestra institución, de nuestras instalaciones, del orden, de la disciplina y de todo lo que ocurre dentro de la escuela, esa es la mejor propaganda que yo tengo. Por eso nunca me ha preocupado la propaganda. Ahora las redes hacen mucha propaganda, pero es algo natural, definitivamente. Entonces mi recomendación es a los padres. Los padres tienen que mirar con lupa a dónde llevan a sus niños, porque yo siempre, tú lo sabes, yo siempre he cuidado muchísimo quién está dentro de la escuela, todo. Yo cuido hasta el señor José, que es nuestro heladero. Sí, de muchos años. Hasta del señor José yo cuido. Entonces, yo cuido el vestuario, yo cuido el uniforme, yo cuido cuando alguien le toma una foto a una niña mía, qué calidad de foto, por qué la vistieron de esa manera. Hablo con los padres. O sea, yo no me dedico a encerrarme en la oficina y a no ver lo que pasa, no. Yo quiero abarcar todos los aspectos de la escuela y los cuido de una manera tal que es lo que realza la calidad de nuestra escuela. Y con ese realce te formé a ti y he formado a todas nuestras muchachas en la escuela. Y por eso es que al final el resultado es el óptimo, el que nosotros conseguimos. Así es. Esa es mi recomendación, mi amor. Es muy importante porque de verdad que nuestros directores y maestros se convierten en un ejemplo a seguir. Así que tenemos que ver bien a dónde llevamos a nuestros hijos para ver si ese ejemplo imagínate cómo una niñita de 17 y 18 años va a ser madre. ¿Va a ser madre de quién? ¿De quién? ¿Va a ser el padre artístico de quién? Lo primero que tiene que hacer esa niñita de 17 o 18 años es seguirse formando y seguir convirtiéndose en una persona seria, con una responsabilidad y dotada de un estudio, de una técnica para poder modelar y poder ser un ejemplo. Es que cuando tú estás en edad de formación, tú no puedes formar. Puedes, así es. Es como que una niña a los 18 años, a los 17 años sea madre. A ti se te ponen los ojos de este tamaño y tú dices, pero si es una niña. Bueno, en el mundo de la danza también es una niña. Cuando una muchachita de 17 años es directora de una escuela. Así. Para mí es inverosímil, como diría mi hermano Roberto. Son muchos años que necesitamos para formarnos y luego... Pedagógicamente. Es que ser profesor no es haber aprendido unos pasos en una academia. Ser profesor es un compendio total de materias, de cosas, de información, de pedagogía, de anatomía, de cómo vas a trabajar ese ser humano. Así es. Entonces, ¿cómo es eso? Que a los 17 años soy director de una escuela de danza. Tenemos que tener ese ojo, padres, y tener bien claro qué queremos que nuestros hijos tengan como ejemplo y a dónde los vamos a llevar a estudiar. Tenemos muchas academias buenas, tenemos muchos directores formados en nuestro estado Carabobo y bueno, yo espero que de verdad, si no asistieron a ProDanza este año, ProDanza va a seguir y que puedan ahí disfrutar del gran abanico de opciones que nos presenta en ProDanza Carabobo las diferentes escuelas. Madre, vamos a hablar ahora de nuestros alumnos. Tú siempre dices, nos has dicho en la escuela que es importante tener una carrera, que no, o sea, si queremos seguir en el medio de la danza, igual tenemos que estudiar. Vamos a darle un mensaje a todos esos bailarines que nos ven, que quizás sí quieren tener un oficio, crear algo, vivir del medio de la danza, pero lo importante es que es tener una carrera, porque yo siento que cada vez como que el tiempo de vida de un bailarín se está cortando. Sí. Quizás Venezuela no es el lugar maravilloso que quisiéramos para ejercer la danza o como bailarín, pero nosotros que vemos y hacemos seguimiento a nivel mundial, cada vez hay bailarines más jóvenes de 12, 13 años bailando, que llegan a ser grandes figuras súper jóvenes. Entonces, claro,
solo una Marianela Núñez, una Alicia Alonso han perdurado tanto con que llegan o sea, una edad más adulta y todavía sí fueron y siguen siendo como Marianela grandes bailarinas, pero creo que eso ha ido bajando. Hay mucho material bueno desde pequeño, pero la parte de cuando se acabe la carrera de bailarín, ¿qué hacemos? Por eso es que tenemos que pensar en nuestra carrera. ¿Tú sabes lo que pasa, mi amor? Que el mundo creció, que ya no somos en Venezuela 10 millones de habitantes. Mi cédula empieza por 5 millones. Hoy en día las cédulas están en 30 y pico de millones en Venezuela. Entonces, en mi época éramos 5 millones de habitantes y yo tenía menos competencia, ¿sabes? Pero hoy por hoy el mundo está muy poblado. Entonces hay más competencia en todos los gremios, en todos los géneros. Entonces hay que mirar desde ya que ese elemento ya te hace competir con mucha más gente. Luego, en este momento, cuando yo comencé mis estudios de ballet, esta era otra Venezuela. Esta era una Venezuela donde habían muchísimas compañías de ballet, donde importábamos bailarines, porque venían bailarines de Cuba y de todas partes del mundo. Nosotros tuvimos aquí a Julio Boca en el Teresa Carreño, jovencito de 16 años, formándose en el ballet Teresa Carreño. Entonces nosotros fuimos un país productor de bailarines. Cuando yo hablo de bailarines es bailarines clásicos y contemporáneos. Yo no estoy hablando de otra cosa. Okay. Tuvimos excelentes bailadoras flamencas también, que son referentes en el mundo. Pero en el mundo clásico y en el mundo contemporáneo tuvimos grandes compañías de ballet que lamento enormemente que todas se hayan ido y desaparecido. Muchas desaparecieron, muchas se fueron. Ahí es donde yo determino, mi amor, que la posibilidad de seguir adelante en la danza en Venezuela es muy cuesta arriba, porque las oportunidades de convertirte en un bailarín clásico para vivir como bailarín clásico se limitó, a menos que tú tengas la intención de salir a competir con la vorágine del mundo. Si tú quieres hacerlo, pues muy bien. Me parece honesto decirle a las alumnas y los alumnos de la escuela que pueden perfectamente, cuando egresan de un colegio a los 16, 17 años, pueden comenzar a estudiar una carrera universitaria. Es una etapa en la cual tienen el respaldo de los padres, tienen el cobijo de un hogar, de una casa, el apoyo económico de los padres y que 5 años transcurren en nada. En Venezuela es un país donde se puede estudiar en todas las universidades venezolanas. Entonces, ¿por qué no puedes hacer una carrera universitaria de la mano de tu formación en danza? Claro. Y una vez que tú termines ambas formaciones, tú decides qué vas a hacer. Nosotros tenemos ejemplos maravillosos, mi amor, como una Alejandra Romano, que hoy por hoy está graduándose de oncólogo en España. Fue la número 1 de su promoción y fue una gran bailarina en nuestra escuela. Y nunca dejó de ir al ballet. Nunca dejó de ir a clase de ballet. Tenemos una Andrea García, becada en la Unitec, porque sus méritos académicos como bachiller fueron maravillosos y estuvo becada. Y Andrea García es una gran bailarina. Ruth Zambrano, gran bailarina, médico graduada. Y no quiero seguir nombrando, por ejemplo, tú que eres ingeniero, yo que soy bilicenciada, como dice el maestro Rumen Rashid, y como toda nuestra gente. Raúl es arquitecto, Agustín es arquitecto, María, o sea, Georgette es odontólogo. Cristinita está estudiando medicina. Tenemos cantidad. Y yo no voy a desmayar en mi vida para hacer que las niñas y los estudiantes de mi escuela estudien una carrera universitaria. Tú no sabes hasta qué día la danza te acompaña sobre el escenario. Sobre el escenario. Y ese día tú no te puedes frustrar. Ese día tú tienes que decir, chévere, pero es que yo tengo otra carrera que me acompañó y una profesión que me va a seguir acompañando el resto de la vida. Entonces, si yo pude, si tú pudiste, porque todos no pueden. Entonces, es muy honesto para mí ofrecerle esa oportunidad. Y te voy a decir, creo que esa visión que yo tengo en la escuela es una de las cosas más importantes que hace que nosotros tengamos el número de alumnos que tenemos, porque los papás valoran el hecho apoyo. de que las fomentemos. Nosotros tenemos el caso de una niña que cuando llegó a la escuela
me dijo, es que yo quiero ser bailarina. Y yo le dije, no estás en el lugar indicado. No estás. La voy a nombrar porque me enorgullece muchísimo Fabia Castiletti. Y la mamá me miró con una cara de emoción y yo le dije, no, mi amor, es que aquí todo el mundo tiene que estudiar una carrera universitaria. Si usted quiere ser solamente bailarina, busque otro sitio. Por supuesto que en ese momento Fabia me miró así como un poquito extrañada, se fue para su casa, lo conversó con la mamá, a los días vino y me dijo, profe, me voy a inscribir en la universidad para estudiar odontología. Estudié odontología, a los 4 años estaba graduada y siempre digo que una de las cartas de amor más bellas que yo he recibido ha sido la de Fabia Castiletti el día que se graduó de odontólogo. Y palabras más, palabras menos, me dijo, profe, siempre recordaré lo que me dijiste en tu oficina. Y hoy, cuando estoy recibiendo mi título de odontólogo, te lo tengo que agradecer tanto. Y hoy por hoy, ¿qué hace Fabia Castiletti? Está en España haciendo un posgrado en odontología. Así que, Fabia, te quiero. A todas las quiero. Así es. Pero ese es uno de los casos más importantes que yo he tenido en la escuela. Y está feliz estudiando su posgrado en odontología. Y lo importante es enaltecer que estudiaron su carrera y no dejaron de asistir al ballet. Y que si de repente no es odontología, sino que quieres después ser coreógrafo, formarte, tener algún oficio que te mantenga vinculado a la danza, pues busca alguna herramienta que puedas estudiar. Como tu caso. Y aquí estamos. De verdad que es importante que siempre recordemos eso. Siempre. La danza va a estar ahí, nos va a acompañar de la manera que nosotros lo deseemos, queramos. Es más, la danza no nos deja nunca. Jamás. Es tan noble, tan noble, tan noble la danza que ella siempre va a estar ahí. Cuando estás triste, ahí está la danza. Cuando estás alegre, ahí está la danza. Cuando tienes algo que celebrar, la danza va a estar ahí. Entonces, la danza no hay nunca, nunca que dejar de pensar en ella y dedicarle todos los días ese minuto de amor que la danza nos ha dado a nosotros. Así es. Por eso es que yo comentaba en estos días y decía, bueno, el día que yo decidí, creo que lo hablamos en tu podcast, que el día que yo decidí dejar de bailar fue feliz, fue un aprendizaje. Yo dije, no, yo vi aquí, estaban a mi lado Alejandra Romano y Andrea García y dije, ya yo no puedo seguir bailando al lado de estos monstruos, yo ya me aparto tipo Cristina, yo no puedo estar pendiente de la coreografía y yo estar bailando, ya se acabó, paso a solamente ver y feliz. Es que tú sabes que cuando vienen las agrupaciones nuevas de Prodanza y yo voy a sus escuelas y veo la prueba, la muestra que ellos van a llevar, y veo al director bailando, entonces yo le digo, mi amor, no puedes bailar, claro. Tienes que estar aquí o diriges y con tu ojo de coreógrafo ves lo que está pasando o te dedicas a bailar y que venga otra persona y se ponga aquí. Pero no puedes, me parece a mí, que no puedes hacer las dos cosas porque se nota legua. Se nota que o tú te estás equivocando porque nadie te corrige a ti, nadie te supervisa a ti. Es correcto. O lo que está pasando allí, tú estás bailando muy bien, muy chévere, pero el grupo, tu cuerpo de baile, no lo está haciendo bien. Entonces, yo estoy feliz, mi amor, de haberme puesto de este lado a hacer lo que por muchos años hice y ahora estoy más feliz de ser la gerente, la presidenta de Prodanza Carabobo y ver el cariño que siento que todos mis muchachos, mis hijos de la danza, me demuestran haciendo lo que hacen, porque no me lo tienen que demostrar con chocolatico ni con caramelito. Simplemente cuando yo veo el trabajo de todos y cada uno de ellos, ¿sabes? Ya no es el orgullo de Eduardo y Elizabeth, ya es el orgullo de todos, el tuyo, el de Brian, el de Manuel, el de Islander, el de Leo, el de Jenny, el de todos. Así es. Porque me siento la mamá de todos y estoy orgullosísima de ese cariño que ellos me dan cuando yo veo las cosas maravillosas que están haciendo. Me veo reflejada ahí. Sí, yo también como coreógrafa pienso igual que tú, que cuando uno ve realizado, por lo menos a nivel de coreografía, lo que uno se imagina en nuestros bailarines, y bueno, no hay nada más satisfactorio que verlos brillar en el escenario, pero también verlos brillar fuera cuando tienen sus logros académicos y cuando vemos que pueden llevar de la mano sus dos
lo que decía, sus 2 actividades. Claro. Acaba de nombrar a Edu y a Elizabeth. Bueno, yo feliz, mis hermanos de la vida. Voy a decir esta anécdota ya para cerrar, que es que Eduardo un día le dijo a Cristina, es que yo no sabía que nosotros teníamos una hermana mayor que se llamaba Escuela Superior de Danza. Sí. Bueno, eso yo de verdad que... Yo creo que ya después Eduardo reflexionó y dijo, bueno, hay que entenderlo. Eso es una pasión y es verdad. Y bueno, ellos son unas personas maravillosas y sé que están orgullosísimos de ti y todos estamos felices de que nos las presten a nosotros y que las compartan con nosotros, con todo este gremio de la danza. Sí, son muy nobles, es verdad, ¿verdad que sí? Así que nobles. Gracias por compartirla con todos nosotros y bueno, súper agradecida. Así que como yo digo en el programa, la danza es protagonista aquí, así que la danza es protagonista en cada una de nuestras vidas. ¿Algunas palabras adicionales que quieras decir para despedir? Bueno, mi amor, agradecida contigo, agradecida, feliz de verte crecer, de verte hacer las cosas que haces con el mismo amor y la misma pasión que lo he hecho yo. Entonces, la semillita que Keila me puso a mí, también te la puso a ti. Amén. Porque eso es una semilla que creció en mí gracias a ella y que siempre la honro. Y que sé que tú la tienes, definitivamente. Amén. Entonces, tu maestra Keila y tu maestra Cristina ahí van, esa semillita. Bueno, ya tú también voy a llorar. Te quiero, qué belleza. Admiro. No puedo grabar algo ni hablar con ella sin llorar. Qué tema, vale. No pero importa, bueno, es magia. De verdad que bueno. Gracias. Qué bellas palabras que resonen en todos los que vean este episodio y que de verdad que la danza está con nosotros todo el tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por llegar hasta aquí.